Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. Hoy vamos a ver las oscilaciones eléctricas en un circuito LC con demostraciones, ejemplos y uso de una simulación para que interactúes tú mismo con este tipo de circuito. Iniciaré indicando que un circuito LC es aquel que contiene un inductor y un capacitor, pero no incluye la presencia de resistores. Entonces, como sabemos que realmente en todo circuito eléctrico hay presencia de resistores, ya sea en los elementos del circuito o en los mismos cables de conexión, pues esto se trata de una aproximación ideal. Entonces, aunque sea una idealización, es muy útil para estudiar ciertas manifestaciones físicas. Entonces, en un inductor se puede almacenar energía de tipo magnética, mientras que en un capacitor se puede almacenar energía de tipo eléctrica. Entonces, ¿qué sucede cuando conectamos un capacitor cargado por completo a un inductor en un circuito cerrado sin resistores? Pues lo que sucede es que el capacitor va a comenzar a descargarse a través del inductor. Entonces, le va a ir suministrando corriente, la cual va a ir creciendo hasta un valor máximo en el inductor. Y en ese punto, pues el capacitor ya va a estar descargado por completo, pero ahí no se va a detener el ciclo, porque como se ha alcanzado una corriente máxima en el inductor, pues esta corriente máxima en el inductor va ahora a comenzar a cargar el capacitor nuevamente, hasta tal punto que cuando ya el capacitor esté cargado por completo, pues nuevamente vuelva a descargarse a través del inductor y hacer crecer la corriente en el inductor y se va a repetir el ciclo indefinidamente. Entonces, como no hay pérdidas de energía en este tipo de circuito, pues ese ciclo va a repetirse de manera interminable. Desde el punto de vista energético, también podemos ver cuando se está descargando, va a ir disminuyendo la energía eléctrica y va a ir aumentando ya una energía, pero de tipo magnética en el inductor. Entonces, cuando está descargado por completo el capacitor y la corriente es máxima en el inductor, pues toda la energía va a ser de tipo magnética. Entonces, mientras está ocurriendo esta oscilación, pues va alternándose la energía de eléctrica a magnética y viceversa. Entonces vamos a ver esto un poquito más por etapas. Por ejemplo, como ya vemos que el ciclo va a repetirse indefinidamente y que se trata de un movimiento periódico, por ejemplo, cada 3 segundos se va a repetir el ciclo por completo, pues vamos a llamarle a ese periodo como T mayúscula. De esa manera, por ejemplo, vamos a dividir las etapas cada cuarto periodo del tiempo. Por ejemplo, acá vamos a iniciar en un tiempo t igual a 0. Acá vemos esta imagen que va a representar un tiempo t igual a un cuarto de periodo t. Esta otra imagen, el tiempo va a ser igual a un medio del periodo t, y esta otra imagen, el tiempo va a ser igual a 3/4 del periodo t. Entonces, de esta manera podemos ver que en un tiempo igual a 0, cuando el capacitor está por completo cargado y la corriente en el circuito y en el inductor es 0, pues entonces al cerrar el interruptor, el capacitor va a comenzar a descargarse a través del inductor, como habíamos dicho, y por lo tanto la corriente va a estar aumentando en el inductor, hasta que en un punto en el que estemos en un tiempo igual a un cuarto de ese periodo, ya el capacitor se ha descargado por completo y se ha adquirido una corriente máxima en el inductor. Entonces, el capacitor ahora va a comenzar a cargarse nuevamente, mientras que la corriente va a disminuir en el inductor, pues porque es la que le va a aportar esa corriente al capacitor para que ahora vuelva a cargarse. Sin embargo, ¿qué sucede? Que como ahora el capacitor se está cargando, pero es con la corriente que le está suministrando el inductor, pues se está invirtiendo el sentido de la corriente, hasta que lleguemos a un tiempo igual a un medio del periodo en el cual el capacitor vuelve a estar cargado con su carga máxima y la corriente en el inductor entonces es igual a 0. Sin embargo, aunque hemos llegado a un punto que es muy similar al punto inicial, donde el capacitor también estaba cargado por completo, no es la misma situación, ya que ahora el capacitor está cargado, pero con una polaridad inversa. Es decir, podemos ver que acá la placa izquierda inicialmente tenía una carga positiva y ahora tiene una carga negativa. Es decir, se ha invertido, ¿verdad?, la polaridad en el capacitor. Entonces, luego del que el capacitor ha estado en su carga máxima, pues ahora el capacitor va a comenzar nuevamente a descargarse y la corriente va a ir aumentando en el inductor, hasta que lleguemos a un tiempo de 3/4 del periodo en donde el capacitor vuelve a estar descargado por completo y la corriente ha sido máxima en el inductor. Entonces, luego de ese tiempo de 3/4 del periodo, pues el capacitor va nuevamente a comenzar a cargarse y la corriente va a disminuir en el inductor, hasta el punto en el cual lleguemos nuevamente a un tiempo igual al periodo
en el que el capacitor vuelve a estar cargado, pero ahora sí con la misma carga inicial. Entonces, de esta manera vemos que se va a repetir el ciclo indefinidamente y de igual manera cada estos periodos de tiempo pues se va a repetir la misma condición, el mismo ciclo de carga y descarga del capacitor. Desde el punto de vista energético, también podemos ver que cuando el capacitor está cargado por completo, pues la energía total del sistema va a ser igual a la energía eléctrica almacenada en las placas del capacitor, que va a ser la carga máxima al cuadrado entre 2 veces su capacitancia. Sin embargo, cuando el capacitor está descargado por completo, pues toda la energía va a estar almacenada es en el inductor como energía magnética, que va a ser igual a un medio de la inductancia por esa corriente máxima al cuadrado. Sin embargo, como no hay pérdidas energéticas en cualquier punto del circuito, pues la energía total va a ser igual a la energía eléctrica que tenga ese momento el capacitor con su carga actual, más la energía de tipo magnética que tenga el inductor con su corriente actual. Vamos ahora a demostrar esto matemáticamente. Por ejemplo, recordemos que en el inductor el voltaje va a ser igual a la inductancia por el cambio de corriente, que lo representamos como dI sobre dt, mientras que en el capacitor el voltaje va a ser igual al cociente de la carga entre su capacitancia. De la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Y vamos a tomar un sentido para recorrer el circuito. Por ejemplo, este sentido antihorario. De esta manera vemos que el recorrido y la corriente tienen sentidos contrarios en el inductor, por lo que el voltaje va a ser positivo e igual a esta expresión. Y también vemos que en el recorrido vamos a salir por la placa positiva del capacitor, por lo que el voltaje también va a ser positivo y lo igualamos a 0. De este modo estamos viendo que, por ejemplo, la corriente recordemos que es igual al cambio de carga con respecto al tiempo, que la podemos representar como dQ sobre dt. Entonces, si derivamos esta corriente, la derivada de la corriente va a ser igual a la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo que sustituyendo en esta expresión inicial, tenemos que la inductancia por el cambio de corriente, que ya lo podemos expresar como la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más la carga entre la capacitancia va a ser igual a 0. Partiendo de esta ecuación, por ejemplo, vamos a dejar con una constante 1 acá la segunda derivada de la carga. Para esto vamos a multiplicar toda la ecuación por 1 sobre la inductancia L. Entonces nos va a quedar la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más Q sobre C por L igual a 0. En este punto vemos que hemos llegado ya a una ecuación homogénea de segundo grado, pero que tiene un parecido, ¿verdad?, bastante cercano a la del movimiento armónico simple, por ejemplo, de un sistema masa-resorte. O sea, estamos en una condición bastante, ¿verdad?, similar, donde podríamos decir que en este sistema masa-resorte, el desplazamiento ahora corresponde a la carga en nuestro circuito LC. Entonces, vamos, por ejemplo, a buscar una ecuación auxiliar para resolver esta ecuación homogénea de segundo orden y vamos a nombrar con R a nuestra raíz. Entonces, tendremos que acá, como es una segunda derivada, nuestra raíz va a estar al cuadrado más 1 sobre CL igual a 0. Entonces, despejando nuestra raíz, vamos a tener que es igual a menos 1 sobre CL, la raíz cuadrada. Entonces, como tenemos una raíz negativa, vamos a sacar la raíz de menos 1 como el número imaginario I de la raíz de 1 sobre CL. Para reducir un poquito más nuestra expresión, ese valor de raíz de 1 sobre CL vamos a llamarlo W. Entonces, de esa manera tenemos que la raíz va a ser igual a más o menos W por el radio I. De ese modo, tenemos entonces que la solución a esta ecuación va a ser igual a la carga en función del tiempo e igual a una constante C1 por el coseno de WT más una segunda constante C2 por el seno de nuestra raíz WT. Sin embargo, como vemos que se trata de la misma ecuación, ¿verdad?, del movimiento armónico simple de un sistema masa-resorte, y en ese sistema se había llegado a una simplificación de la solución, como que el desplazamiento, es decir, acá esta variable dependiente en función del tiempo, es igual al desplazamiento máximo, que es la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Pues también nuestra carga en función del tiempo la podemos simplificar, que va a ser igual a la carga en función del tiempo, igual en este caso a la carga máxima representado por Q mayúscula por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo de fase.
Entonces, de esta manera estamos viendo la similitud también en la expresión, pero ahora esta frecuencia angular va a corresponder es a la raíz de 1 sobre la capacitancia por la inductancia. Sin embargo, por la similitud ya podemos decir que este circuito LC es también una aproximación a un movimiento armónico simple, por lo que el comportamiento de nuestra carga es sinusoidal. Entonces, por ejemplo, también podemos deducir la expresión para nuestra corriente, ya que como la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, si de esta expresión derivamos en la carga, vemos que va a ser igual a la derivada del coseno, que es menos seno. Acá la derivada de WT más ángulo de fase es W. Entonces nos queda la corriente igual a menos la carga por W por el seno de la frecuencia angular W por el tiempo más el ángulo de fase. De esta manera vemos que tanto la carga como la corriente van a oscilar con un comportamiento sinusoidal en el circuito, como habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, tanto la carga como el ángulo de fase van a depender de las condiciones iniciales. Si, por ejemplo, hubiésemos supuesto que al inicio el capacitor estaba descargado, pues entonces la carga del capacitor va a ser igual a 0 en ese inicio tiempo 0. Si esto lo sustituimos en esta expresión con la carga inicial 0, va a ser igual acá a la carga máxima por el coseno del tiempo 0, que va a ser entonces acá phi. Entonces, si despejamos el ángulo de fase, va a ser igual al arcocoseno de 0, que es igual a pi sobre 12 radianes. Sin embargo, si tenemos una condición inicial en el cual en un tiempo 0 decimos que nuestro capacitor está cargado por completo, es decir, tiene una carga Q máxima, y en ese punto entonces la corriente en el inductor es 0, pues sustituyendo esto en nuestra expresión tenemos que 0 va a ser igual a menos la carga por la frecuencia angular W por el seno de 0 más el ángulo de fase. Entonces, despejando tenemos 0 igual a seno del ángulo de fase, que va a ser igual al arco seno de 0, que es igual a 0. Entonces, estamos viendo que si en el tiempo igual a 0 asumimos que el capacitor está descargado por completo, pues el ángulo de fase en todo el proceso va a ser pi sobre 2 radianes. Sin embargo, si tomamos en cuenta que un tiempo igual a 0, el capacitor está cargado por completo, que fue lo mismo que vimos en las imágenes pasadas, pues el ángulo de fase en todo el proceso va a ser igual a 0. Entonces, acá estamos viendo una similitud de las demás ecuaciones de este circuito LC con el del sistema armónico simple masa-resorte. Por ejemplo, la energía cinética, que en ese sistema era un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ahora va a corresponder a la energía magnética del inductor, que es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. En el sistema donde la energía potencial era un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado, ahora corresponde a la energía eléctrica en el capacitor, que es la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. De igual manera, podemos ver las similitudes de esa rapidez y esa corriente en estas dos expresiones, así como la frecuencia angular. Entonces, con esto decimos que realmente este circuito LC es una aproximación también del movimiento armónico simple. Entonces, vamos a ver este ejemplo en el que se coloca un capacitor de 22 microfaradios en las terminales de una batería de 1.5 voltios durante varios segundos. Luego de que ya el capacitor está cargado por completo, se conecta entre los extremos de un inductor de 14 milihenry con resistencia despreciable. Nos piden determinar la frecuencia y el periodo de oscilación del circuito, y a los 1.6 milisegundos después de establecida la conexión entre el capacitor y el inductor, se nos pide determinar la carga y voltaje del capacitor y corriente del circuito y analizar los signos, así como determinar la energía eléctrica y magnética en el circuito en ese tiempo. Entonces, iniciaremos determinando la frecuencia y periodo de oscilación. Para eso, tomemos en cuenta que la frecuencia angular es igual a la raíz de 1 sobre la capacitancia por la inductancia, como deducimos anteriormente. Entonces, sustituyendo nuestros valores de capacitancia e inductancia, nos da una frecuencia angular de 1.8 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. Entonces, tomemos en cuenta que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación. Entonces, despejando esa frecuencia de oscilación, tenemos que es la frecuencia angular entre 2pi, que sustituyendo nos da 286.5 ciclos sobre segundos. Entonces, recordemos que la frecuencia de oscilación es recíproca con el periodo de oscilación, por lo que el periodo de oscilación va a ser 1 sobre esa frecuencia, es decir, 1 sobre 286.5 ciclos sobre segundos, que nos da un periodo de oscilación de 3.49 milisegundos. Entonces, ya sabemos que nuestro sistema va a estar fluctuando, es decir, va a repetirse el ciclo
cada 3.49 milisegundos. O en otro orden, ya sabemos que el capacitor se va a descargar, luego a cargar, luego a descargar y luego a cargar cada 3.49 milisegundos. Entonces ahora vamos a ver a 1.6 milisegundos cuál sería la carga y voltaje del capacitor y la corriente del circuito. Para esto recordemos primero que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces podemos saber cuál era la carga máxima inicialmente en el capacitor multiplicando el valor de la capacitancia por el voltaje inicial, que era 1.5 voltios. De esa manera ya sabemos que la carga máxima en el capacitor es 3.3 por 10 a la menos 5 coulomb. Entonces ya habíamos establecido la expresión de la carga y de la corriente en función del tiempo. Sin embargo, como en este circuito estamos tomando en cuenta que la condición inicial en tiempo igual a 0, el capacitor estaba completamente cargado, pues ya sabemos que el ángulo de fase debe ser igual a 0. Entonces la expresión de la carga y de la corriente, pues hicimos el ángulo de fase 0 y nos quedó estas expresiones. Entonces ya sustituyendo para un tiempo t y de 1.6 milisegundos, tenemos que la carga va a ser igual a menos 3.2 por 10 a la menos 5 coulomb y que entonces la corriente va a ser igual a menos 15 miliamperes. De igual manera, como el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia, pues el voltaje en ese tiempo va a ser igual al valor de la carga que obtuvimos, menos 3.2 por 10 a la menos 5 coulomb, entre la capacitancia 22 por 10 menos 6 faradios, dándonos un voltaje en ese tiempo de menos 1.45 voltios. Mientras que ahora la energía eléctrica magnética en ese tiempo va a depender de la carga actual y la corriente actual en nuestro capacitor y nuestro inductor. Por ejemplo, en nuestro capacitor la energía de tipo eléctrica va a ser igual a esa carga que nos dio menos 3.2 por 10 a la menos 5 coulomb al cuadrado entre 2 veces la capacitancia, dándonos una energía en el capacitor de 23 microjoule. Mientras que en el inductor la energía es un medio de la inductancia por la corriente que nos había dado al cuadrado, dándonos un valor de 1.58 microjoules. Vamos entonces ahora a analizar esos resultados. Por ejemplo, acá resumí los resultados que obtuvimos de corriente, carga, voltaje y energía del inductor y del capacitor, así como nuestro periodo de oscilación que es de 3.49 milisegundos. Para analizar la etapa en la que nos encontramos y los signos de nuestra respuesta, vamos a esquematizar ese periodo. Por ejemplo, si el periodo es de 3.49 milisegundos, pues ya sabemos que un cuarto de ese periodo va a ser igual a 872.5 microsegundos. Y que, por ejemplo, un medio del periodo va a ser igual entonces a 1.745 milisegundos y tres cuartos del periodo, es decir, 3 cuartos por 3.49 milisegundos, nos da un valor de 2.6175 milisegundos. Entonces, esto nos está diciendo que en el tiempo que se nos decía de 1.6 milisegundos, entonces nos encontramos entre un cuarto del periodo y un medio del periodo, ya que 1.6 milisegundos es mayor a 872.5 microsegundos, pero menor que 1.745 milisegundos. Entonces, en nuestro esquema, nosotros nos encontramos en este paso que nombramos 4, entre un cuarto del periodo y un medio del periodo. Es decir, en este momento, el capacitor ya se había descargado por completo y ahora se encuentra cargándose. Ahora vemos que como el capacitor se está cargando es con la corriente del inductor, pues la polaridad se ha invertido tanto en el capacitor y se ha invertido también el sentido de la corriente, por lo que vemos que acá la corriente nos dio negativa porque ahora es la que está suministrándose desde el inductor al capacitor, y también vemos que la carga efectivamente nos dio negativa, ya que vemos que se ha invertido la polaridad del capacitor en este punto. También, por ejemplo, estamos viendo que el voltaje es negativo como corresponde a esta etapa y que, por ejemplo, como el capacitor se está cargando, pues está aumentando la energía de tipo eléctrica en el capacitor. Entonces, efectivamente, vemos que las energías, la que es mayor es la energía del capacitor. Como la corriente está disminuyendo, pues la energía de tipo magnética en el inductor está reduciéndose, como vemos que es apenas de 1.58 microjoule. Entonces, como el voltaje inicial del capacitor era de 1.5 voltios, en este caso vemos que vamos por 1.45 voltios, es decir, el capacitor está casi cargado por completo, sin embargo, aún está en esta etapa en la que no ha logrado esa carga máxima. Entonces ya sabemos por qué, ¿verdad?, hemos obtenido estos valores con estos signos.
Así que cuando tengas tus resultados, tienes que evaluar cuáles son cada cuarto periodos de tiempo en esta etapa para analizar los signos de tus respuestas. Vamos ahora a ver el uso de una simulación para que puedas interactuar más con las etapas de este circuito y también confirmar tus resultados. Ahora estoy en una simulación de la página de Bascat. El enlace para entrar donde estoy lo coloqué en la descripción de este mismo video. Acá podemos ver este símbolo que representa un capacitor, ahora mismo que está en un circuito cerrado con esta fuente de voltaje, esta pila de 1.5 voltios, por lo que el capacitor se encuentra en su carga máxima, como podemos ver acá, su valor de 1.5 voltios, al igual que la pila. Acá podemos ver también esta bobina que está representando el inductor. Podemos variar tanto la capacitancia como la inductancia de nuestro capacitor e inductor. Sin embargo, acá la pila está fija en 1.5 voltios, por eso en el ejercicio utilicé también este voltaje para que podamos confirmar nuestros resultados. Voy ahora a colocar la capacitancia, igual que en nuestro ejercicio, de 22 microfaradios. Ok, en 20, ahora 22 microfaradios, mientras que la inductancia dice que a 1 Henry, sin embargo era de 14 milihenry. Te la muevo hacia la izquierda, ya estoy en los mili. Voy a ponerla entonces en 14. Bien, ya tenemos acá los valores de nuestro ejercicio. Acá esta resistencia debemos mantenerla en 0. Por ejemplo, si le doy un valor distinto, pues vemos que se agrega un resistor a nuestro circuito. Sin embargo, estamos en un circuito ideal LC que no contiene resistores, por lo que acá debemos mantenerlo en 0. Bien, entonces ahora el capacitor inicialmente se encuentra cargado por completo, pero voy ahora a cerrar el interruptor entre el capacitor y el inductor. Entonces, justo cuando cierro el interruptor, pues vemos que en ese tiempo 0, al inicio, el capacitor está cargado por completo con su 1.5 voltios, mientras que la corriente en el inductor es 0. Sin embargo, vemos que a medida que se conecta, ¿verdad? Pasa el tiempo, estoy en 119 microsegundos, vemos que el voltaje en el capacitor disminuyó y la corriente en el inductor aumentó. Es decir, vemos que el capacitor se está descargando y la corriente va aumentando entonces en el inductor. Entonces voy a tratar de ponerlo como un poquito más lento. Vamos a ver si puedo. Ok, en este caso voy por 786 microsegundos. Como al periodo de oscilación acá de nuestro circuito LC fue de 3.49 milisegundos, como podemos confirmar acá en nuestro simulador, pues entonces un cuarto del periodo habíamos establecido que era 872.5 microsegundos. Es decir, yo estoy acercándome a un cuarto del periodo, como podemos ver que igual que en la simulación, el esquema nos dice que el capacitor se está descargando y la corriente va en aumento. Entonces voy a acercarme a ese cuarto del periodo de 872. Vamos a ver lo más que me pueda acercar. Por ejemplo, acá 872 microsegundos. Entonces, en ese justo momento, falta 0.5 microsegundos, pues en ese momento ya el capacitor va a estar descargado por completo y la corriente ha sido máxima en el inductor. Entonces sí, vemos que acá el capacitor tiene apenas 1.63 por 10 a la menos 3 voltios, ¿verdad? Está casi descargado por completo el voltaje inicial. Recordemos que era 1.5 voltios y ahora está en el orden de milivoltios, mientras que la corriente, que era 0, ahora está en 59.5 por 10 a la menos 3 amperes. Sí, o sea, nos estamos acercando, o sea, prácticamente el capacitor está descargado por completo. Miren acá que está representado básicamente como blanco, como que tiene ausencia de carga, y acá la energía eléctrica en el capacitor es de apenas 29.2 picojoule, ¿sí? Eso es porque nos estamos acercando a ese cuarto del periodo. Entonces, ¿qué sucede? Aunque la precisión del simulador no me va a permitir colocar el tiempo en 872.5 microsegundos, ya sabemos que luego de ese tiempo, pues, ¿qué va a suceder? Que luego de ese cuarto del periodo, entonces ahora el capacitor va a comenzar a cargarse nuevamente y la corriente va a disminuir. Entonces podemos ver que al aumentar ese tiempo, pues ahora la corriente, fíjense que está en disminución. Era 59.5, pues ahora vemos que de ese valor máximo va a comenzar ahora es a disminuir. Entonces ya voy por 915 microsegundos. Es decir, voy por un tiempo mayor a un cuarto del periodo, o sea, todavía el capacitor está cargándose y la corriente va a seguir disminuyendo. Entonces voy ahora a acercarme a un valor de 1/2 del periodo, que corresponde a 1.745 milisegundos.
Entonces voy a ir aumentando, ya voy por 1.03 milisegundos, mientras observamos que ahora el capacitor está cargándose, acá el voltaje en el capacitor va aumentando, mientras que la corriente, que es la que carga el capacitor, entonces va disminuyendo. Entonces voy a pararme en aproximadamente 1.6 milisegundos. Entonces vemos que ahora he llegado a un valor de 1.61 milisegundos. De ese modo vemos que estamos aproximadamente en el tiempo que nos decía el ejercicio de 1.6 milisegundos, donde la corriente nos había dado 15 miliamperes. Entonces podemos confirmar que sí estamos en un valor de aproximadamente 15 miliamperes, 14.7 miliamperes, y que el voltaje en nuestro capacitor es de 1.45 voltios. Vemos que sí, 1.45 voltios. Es decir, el capacitor acá en el paso 4 se está cargando. Entonces también podemos ver que la energía en el capacitor está en aumento de aproximadamente 23 microjoule, como podemos ver acá, que también, ¿verdad?, nos los confirmó el simulador, mientras que la de el inductor está en disminución de 1.58 microjoule aproximadamente, como podemos ver acá. Entonces ahora voy a seguir aumentando el tiempo, es decir, voy ahora a acercarme a un medio del periodo que corresponde a 1.745 milisegundos. Voy a ver hasta cuánto me permite, ¿verdad?, acercarme el simulador. Entonces, en ese periodo, ¿verdad?, en un medio del periodo, 1.745 milisegundos, como ya excedí ese tiempo, entonces ahora el capacitor va nuevamente a comenzar a descargarse. Sin embargo, ¿qué sucede? Que como ahora el capacitor se va a descargar, pero con un sentido inverso de la corriente, pues podemos ver que ahora la corriente que era en el simulador positiva, pues fíjense que ahora tiene este valor negativo, ¿de acuerdo? Entonces, en este paso, más de un medio del periodo hasta 3/4 del periodo, el capacitor se está descargando y la corriente en aumento. Sin embargo, vemos que ha cambiado de signo, ha invertido, ¿verdad?, su sentido. Bien, entonces ahora me voy a acercar a 3/4 del periodo, que corresponde a un valor de 2.62 milisegundos aproximadamente. Entonces podemos ver que al acercarme a 3/4 del periodo, en ese punto en el cual el capacitor va a estar descargado por completo, pues vamos a llegar nuevamente a la corriente máxima. Entonces podemos ver que sí, que acá la corriente ha aumentado nuevamente hasta un valor de 59.4 miliamperes, mientras que el capacitor está casi por completo descargado. Tenía 1.5 voltios y ahora tiene apenas 49.6 milivoltios. De igual manera podemos ver que el voltaje es negativo porque ahora el capacitor se está descargando, ¿verdad?, pero con una polaridad inversa. Entonces, si seguimos aumentando el tiempo, pues vemos que ya al rebasar ese límite de 2.61 milisegundos, hemos llegado a una corriente máxima de 59.5. El capacitor está casi descargado por completo, tiene solo una corriente eléctrica de 1.98 nanojoules. Pues vemos que al superar ese tiempo, pues la corriente pasó de ser máxima ahora a disminuir. Mientras que entonces, pues nuevamente el capacitor comienza a cargarse, a aumentar su energía eléctrica mientras disminuye la energía magnética. Entonces, de ese modo podemos ver que ahora ya nos estamos acercando a nuestro periodo de 3.49. Entonces, en ese justo momento, cuando alcanzamos ya el periodo de nuestra oscilación, cuando se completa, ¿verdad?, ya nuestra oscilación completa, pues vemos que volvemos a la condición inicial, en donde acá en 3.49, ¿verdad?, milisegundos, nuestro periodo, pues el capacitor comienza, o sea, tiene la misma carga inicial de la pila de 1.5 voltios y la corriente, entonces, en ese momento va a disminuir a su mínimo valor. Es decir, estamos en esta condición donde el tiempo inicialmente era 0, pero ahora es igual al periodo de oscilación, 3.49 milisegundos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la corriente en ese punto, ¿verdad?, ha comenzado ahora a aumentar. Eso quiere decir que había llegado a un valor de 0. Entonces recuerda suscribirte para recibir notificaciones de más videos y activar la campanita.